marcados a los que ya accedimos. La industria del entretenimiento y audiovisual. Hoy sabemos que nuestro pueblo uruguayo brindó a la verdad. Con certezas en nuestro potencial. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad, feriado no laborable en el país. Eso explica que hoy esté descansando nuestra compañera Natalia Nogués. Toca estar, no descansa la agenda informativa, algo vimos recién, porque hubo acto con desfile cívico-militar, 16 años después, justamente por cumplirse un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, y más allá de la festividad en sí misma o de la celebración en sí misma, fue algo así como la plataforma de lanzamiento de una serie de temas de actualidad que van a estar muy presentes en esta semana. Empiezo por uno, algo vimos recién, pero tras este acto de conmemoración del aniversario mencionado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió las negociaciones abiertas con China para concretar un eventual tratado de libre comercio y dijo que están legitimadas por la normativa del Mercosur. Además, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, estuvo a cargo del discurso en esta ceremonia realizada en la Ciudad Vieja, que tras 16 años, como les decía, tuvo desfile cívico-militar, y fue como invitada la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que se refirió, pero en un sentido crítico, a un eventual tratado de libre comercio con China en la medida en que se haga, textuales palabras de la intendenta, de un día para el otro. Seguimos adelantando temas. Ahora van los titulares. Operaron con éxito a la ex vicepresidenta de la República y senadora del MPP, Lucía Topolansky. Trabajadores rurales y la academia critican medidas de flexibilización sobre registro de agroquímicos del Ministerio de Ganadería. Lo consideran un retroceso desde el punto de vista ambiental y laboral. Más de 350 profesionales de la ciencia y la investigación manifestaron su preocupación y desconcierto por la falta de apoyo presupuestal para investigación e innovación. Presidente de la República respaldó a directores de la Agencia Nacional de Vivienda, pese a error de los funcionarios que pudo haber costado millones de dólares al Estado. El politólogo Daniel Buqué advierte fisuras en la coalición de gobierno por disputa de recursos para reforzar las áreas de influencia de cada partido. Integrantes de la ONG Trato Ético Animal plantearon al ministro de Ambiente que se prohíba utilizar perros en la casa deportiva. Ministerio de Economía de Bolivia destaca suba del precio del combustible en Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou prefirió no responder. Crece en Uruguay la patología de ojo seco, incrementada en los últimos años por el tiempo de exposición a las pantallas. Empieza la etapa final de las obras de saneamiento y drenaje pluvial en el barrio Manga, que abarcan 400 hectáreas, 5.500 viviendas y 20.000 personas. La dueña de la casa donde funcionó la cárcel del pueblo editó un libro y en TV Ciudad habló por primera vez del tema. El economista Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, oficializó su candidatura a la reelección. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso será investigado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Ola de calor castiga a Europa con récords de temperatura e incendios forestales. Estamos en TV Ciudad y también estamos, como siempre, en Uniradio 107.7 en FM, en Montevideo y área metropolitana. Estamos hablando de la radio de la Universidad de la República, que a través de la web transmite en uniradio.edu.uy. ¿Qué significado tiene el término vapeador? Bueno, lo empieza a contestar desde uno de los móviles de hoy, Mariana Abreu, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches para todos. El término tiene que ver con los dispositivos electrónicos para fumar y sobre esto vamos a estar hablando en un ratito nada más porque la Facultad de Medicina de la Universidad de la República emitió un comunicado el pasado sábado advirtiendo justamente los peligros a la salud de estos dispositivos electrónicos luego de que el Ministerio de Educación y Cultura aprobara la creación de esta asociación, de la Asociación de Vapeadores del Uruguay. En un ratito nada más vamos a estar conversando con la responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas y también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Muchas gracias, Mariana. Hay novedades en la infraestructura social y deportiva del oeste de Montevideo. Es el tema del móvil de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego?
Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. Nos encontramos acá en la Villa del Cerro, calle de Grecia, donde está la sede de Rampla Juniors, el histórico Rampla Juniors, fundado en 1914, centenario ya, campeón uruguayo en la era no profesional, pero no es común que un club de barrio y que un club del fútbol uruguayo inaugure infraestructuras que luego abrirá al barrio. Bueno, hoy Rampla está abriendo un nuevo espacio social y deportivo destinado al barrio, que serán parte de un paradigma que busca el club, bueno, un club social donde los socios y las socias puedan tener diversas actividades, así que estaremos conociendo un poco más de qué va esto. Muchas gracias, Diego. Ahora cambiamos de tema. El presupuesto, los recursos para distintas áreas sigue generando discusiones y tiene que ver con el informe de hoy de Julieta Núñez Tomás. Julieta, buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Espero que muy bien. Sí, justamente eso es lo que vamos a hablar, porque la Sociedad de Biología, de Bioquímica y Biología Molecular emitió un comunicado público, una carta al gobierno en la que expresó su desconcierto y su preocupación, principalmente por los problemas referidos al presupuesto para investigación científica e innovación. Lo que mencionan es que no entienden por qué hay un desacomple tan grande entre el discurso público vinculado a la importancia que le da el país a la ciencia y finalmente los recursos que se le asignan. Hablamos con el presidente de esta sociedad, que nos explicó cuáles son las consecuencias para el país de que no se invierta en ciencia e innovación. Gracias, Julieta. La Jura de la Constitución nos conecta con un hecho ocurrido 192 años atrás, fundamental en la historia nacional, pero también, a juzgar por lo que se vio y escuchó durante el acto y después del acto, nos conecta con la actualidad. A ver. Nosotros estamos convencidos que nos ampara la normativa del Mercosur. Si nosotros nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay. Todos los científicos, académicos, sociedades han respaldado de forma unánime. Escuchando las palabras del ministro, las cuales rechazamos de plano todo lo que dijo. Es que además de las discusiones sobre el TLC, también hubo discusión sanitaria. Después del acto, Javier Ciuto era la persona que veíamos en última instancia, un médico referente de grupos que se han organizado desde el comienzo de la pandemia en un sentido crítico con respecto a las vacunas. Ya retomaremos esa agenda. Empezamos por otro tema muy importante, quizá a la sombra de estos antes destacados, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispuso que el registro de agroquímicos aplicados por empresas y también por personas vinculadas a la producción deje de ser obligatorio y pase a ser voluntario por el plazo de un año. La resolución fue tomada por la Dirección General de Servicios Agrícolas de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, luego de que esta oficina se reuniera con diferentes gremiales agropecuarias, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural. Los cambios regirán a partir de agosto. Según declaró a los diarios El País y La Diaria el responsable de la dirección, Leonardo Olivera, la disposición pretende otorgar libertad responsable a los productores y tras un año de su funcionamiento se evaluará la situación. La normativa establece que los productores o empresas que aplican agroquímicos a terceros o que realizan fumigaciones en sus propios campos con equipos de tanque mayor o igual a 1000 litros tienen que registrar las fumigaciones en un plazo de 7 días y para el caso de las aplicaciones aéreas en un plazo de 3 días. Y el sindicato de quienes trabajan en el ámbito rural cuestionó esta disposición y dijo que flexibiliza las condiciones, las disposiciones en todo caso existentes vinculadas a la salud laboral en esa actividad. Hasta que existió el decreto 672-022, había que registrar todo el manejo y uso de aplicaciones diariamente. A partir de esta modificación, queda librado a la discrecionalidad y a la voluntad bajo el concepto de libertad responsable, y de las cámaras, de los empleadores, y es a pedido de ellas, es a pedido de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural del Uruguay, de sociedades agropecuarias y de empresas agroagrícolas, que se hace esta modificación. Nosotros creemos que el retroceso franco en la regulación del uso y manejo de agrotóxicos, como lo dice el comunicado, es barrer con disposiciones que son protectoras también de la integridad física y la salud de los trabajadores. Esta iniciativa, además, nosotros decimos que avanza un paso más en la precarización de las condiciones de trabajo rural.
Sobre transgénicos y agroquímicos de la Universidad de la República dijo que esta disposición es un retroceso con respecto a normativa local e internacional. Entendemos que es un retroceso primero con relación a las normas uruguayas que regulan el tema, tanto normas constitucionales como legales en Uruguay y en especial normas jurídicas internacionales. En particular, desde hace tiempo venimos destacando la importancia de que se aplique en los hechos el llamado principio de precaución, que en definitiva lo que implica es eso, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener información disponible para que a través de las diferencias que haya en la comunidad científica sobre las consecuencias dañosas, en este caso de agroquímicos, se pueda evaluar primero los riesgos de la aplicación de agroquímicos, como de otros tipos de tecnologías también. Entonces, el hecho de que haya pasado a ser voluntario este tipo de información que se genere tanto de parte de los productores como del propio Estado, es un retroceso en general para los consumidores de alimentos, porque parte de las investigaciones lo que marca es la persistencia de agroquímicos en los alimentos que consumen todas las uruguayas y los uruguayos, y también un riesgo para los propios trabajadores, ¿no? Ahora cambiamos de tema. Ocurre que la ex vicepresidenta de la República y ex senadora frente amplista Lucía Topolansky sufrió durante el fin de semana una fractura de fémur y de muñeca que hizo que hoy fuera intervenida. Según su doctora, que habló con MBD Noticias Edición Central, se encuentra bien de ánimo y mañana comenzará los ejercicios para volver a caminar. Se cayó en su casa el sábado de noche, se tropezó con algo que estaba en el piso y se cayó. Y a consecuencia de eso tuvo 2 fracturas, una en el puño y otra en la cadera, en realidad en el fémur, que es el hueso de la pierna. Se vino para acá, se le hicieron estudios, se diagnosticaron las fracturas y se resolvió hacer un procedimiento quirúrgico que se realizó en el día de hoy. ¿Y eso salió todo bien? Todo muy bien, está tranquila, está muy animada, se está empezando a recuperar. Y bueno, seguramente mañana ya se va a empezar a mover fuera de la cama. ¿Y va a estar unos días por acá? Sí, va a estar 3 o 4 días más seguramente y después continuará la recuperación en su casa. ¿Se aprovechó para hacer algún estudio más, para ver cómo estaba su organismo en otras cosas o todo está todo bien? No, porque en general ella está controlada, nosotros la controlamos, yo la controlo habitualmente cada 6 meses, 8 meses, hacemos exámenes, estudios y en general está todo bien. ¿De ánimo está bien? Sí, de ánimo está muy bien, sí. Está muy animada. En realidad estaba deseando operarse y bueno, por suerte se pudo operar hoy y ya está resuelto y está todo bien y ahora la recuperación. Ahora retomamos la agenda de lo que dejó el acto de hoy en la Plaza Matriz. Habló la intendenta Cose con respecto al eventual TLC con China e hizo advertencias. Tiene que ser un proceso muy trabajado para, digamos, no desvestir un santo para vestir a otro, ¿verdad? Si nosotros nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay. Parecería razonable que todo el sistema político participara y que fuera un proceso transparente para la ciudadanía, donde quedara, no nos enredemos con tecnicismo y quedara muy claro qué saca Uruguay del acuerdo. Lo mismo que dije cuando yo formaba parte del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Los TLC hay que negociarlos mucho y muy bien. Y por supuesto que estuvo la calle Pou y dijo que la normativa del Mercosur ampara a Uruguay. Tengamos claro en la etapa que estamos. Primero, un estudio de factibilidad en conjunto que ha dado un resultado positivo. Esto habilita a empezar a negociar un TLC con China. No es algo nuevo. Uruguay ya hace muchos gobiernos que está intentando establecer un acuerdo de este tipo. Segundo, nosotros estamos convencidos que nos ampara la normativa del Mercosur. La idea es avanzar en conjunto. El Mercosur tiene mucho más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo. Lo que no está dispuesto Uruguay, y creo que todos los uruguayos somos contestes, a quedarnos quietos. Nosotros tenemos que abrir el mercado, tenemos que conseguir laburo para nuestra gente.
Ahora cambiamos de tema, aunque por esto también le preguntaron más temprano a la calle Pou. El Ministerio de Economía de Bolivia emitió un spot destacando que en el país del altiplano no subió el combustible y en ese spot se hace una comparación con distintos países de Latinoamérica y aparece a tope Uruguay, donde dice el spot el combustible subió 84%. ¿Qué? La gasolina en Bolivia no sube de precio, ni siquiera ahora con la guerra de Ucrania-Rusia. ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30%, en Argentina 18%, en Chile 40%, en Brasil 49%, en Paraguay 59%, Perú 64% y ni hablar de Uruguay. 84% de incremento y Bolivia 0%. Al ser consultado el presidente de la calle Pou sobre el spot publicitario, se limitó a decir que no iba a opinar sobre el tema. El gobierno de Bolivia ha emitido un video con un youtuber y hace referencias al aumento de los combustibles. Se podrán imaginar que no va a opinar de eso. Pero habla de los países. Sí, ya sé, pero ¿qué le parece? Nada, es que paso. Como aquel programa de tele, paso. Ahora agenda sanitaria, porque el ministro de Salud Pública, también allí en la Plaza Matriz, fue consultado por la situación de la vacunación pediátrica suspendida luego de la decisión adoptada por el juez Alejandro Recarey. Dijo que le preocupa la situación y que en la medida en que el Tribunal de Apelaciones falle a favor del Estado, se retomarán la vacunación y la campaña, justamente invitando a que las y los menores sean vacunados. Lo que pasa es que hay plazos que son perentorios y la justicia tiene determinada cantidad de días y se va a expedir prontamente, seguramente. No digo prontamente, digo que tiene plazos preestablecidos, ¿no? Entonces, al ser un juicio de amparo, esos plazos están. De los padres se han visto varias cartas en varios medios públicos y además, a su vez, existen recursos, pero no son los deseables. Es decir, nuevamente recursos de amparo si lo quisieran hacer. De tener un fallo favorable, ¿se va a realizar después alguna campaña para volver de nuevo a esa concientización de la vacuna promovida por el... que va a haber que retomar la difusión, sí, seguramente. Y por supuesto que todos los científicos, académicos, sociedades, han respaldado de forma unánime, y hay un respaldo internacional también, que avala que este fue el camino. Y como se dijo en su momento, luego del agua potable, la vacunación ha sido el avance más importante de salud pública y estamos convencidos de que ese es el camino. Como recién veíamos, un grupo de personas que se oponen a la estrategia de vacunación estuvo presente en el acto, cuestionó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y reclamó, entre otras cosas, que se conozca públicamente la composición de las vacunas. Escuchando las palabras del ministro, las cuales rechazamos de plano todo lo que dijo, y eventualmente estamos acá también en apoyo al juez Recarey en cuanto al amparo contra la vacunación contra los niños. Nosotros entendemos que existe una falta de argumentos científicos. Al revés, lo que se dice, que el juez Recarey no tiene los argumentos científicos correctos. Yo vengo justamente a respaldar al señor juez. Digo, como médico, existen varios pilares que son varias piedras angulares. El contrato secreto, que queremos conocerlo, el consentimiento informado, que es una vergüenza y todo médico lo sabe y es cómplice. Y por otro lado, lo que contienen los viales. Digo, queremos saber, así como ingresás un alfajor a Uruguay y se sabe todo el contenido, queremos saber esto. También hubo una manifestación de COFE y de la Federación de Funcionarios de OCE que le pidió una entrevista al presidente en la calle Pou por dos motivos. Primero, lo relativo a la actual situación de la OCE, de reducción de personal, de falta de ingreso de personal, donde así como no ha entrado gente en los últimos 4 años a la OCE, también se han ido eliminando cargos muchas veces esenciales para brindar correctamente el servicio tanto de agua potable como de saneamiento. Es decir, tenemos una honda preocupación de cara al nuevo presupuesto de la OCE, que se tiene que terminar de elaborar ahora en julio, sobre la recuperación de esos cargos y sobre que ingrese personal al organismo. Y por otro, queremos discutir con el presidente, dado que sabemos que es quien tiene la última palabra, sobre el llamado Proyecto Neptuno, Proyecto Arasatí, sobre este nuevo modelo de producción de agua potable que incluye en su parte financiera lo que nosotros consideramos una privatización. La calle Pou defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas, por lo que entiende son incrementos que son necesarios para educación, seguridad pública y también para recuperación salarial en el sector público. Es una rendición de cuentas que, a raíz de una mayor recaudación,
si hace algún tipo de gasto sin descuidar las cifras y los números que son tan importantes para un país como para una familia, mantener cierto equilibrio cuando veníamos con un déficit importante. Desarrolla el asunto que quedó presentado en su primera salida. Adelante, Mariana. Así es, Martín, como dijimos, el sábado pasado la Facultad de Medicina emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos que generan los cigarrillos electrónicos en la salud de las personas, y esto es porque el Ministerio de Educación y Cultura aprobó la creación de la Asociación de Vapeadores del Uruguay, gente que utiliza dispositivos electrónicos para fumar. Estamos junto a Laura Yambí, quien es responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas y también docente de la UDELAR y de la Facultad de Medicina, específicamente quien fue la institución que emitió este comunicado. Laura, gracias por recibirnos. ¿Cómo toman esta acción del Ministerio de Educación y Cultura y qué riesgos tiene para la salud este tipo de dispositivos electrónicos para fumar? Bueno, buenas noches y gracias por el interés en este tema. Sí, desde la Facultad de Medicina nos vimos en la necesidad de hacer este comunicado como para aclarar algunos puntos a la población sobre el daño potencial que pueden hacer estos dispositivos. Los cigarrillos electrónicos no son inocuos, o sea, no se puede decir ni que sean menos dañinos que el cigarrillo, eso es un tema científico que todavía no está laudado, y ya se le conocen efectos en la salud cardiovascular, efectos dañinos en la salud respiratoria, agudos, crónicos, e incluso otros efectos a más largo plazo, como puede ser oncológicos, que serían esperables, aún son desconocidos. Entonces estamos lejos de poder recomendar un dispositivo que en su mayoría contienen nicotina, que es una sustancia adictiva, contienen en los vapores sustancias tóxicas, carcinógenas, y también algo que no se sabe tanto, la mayoría de estos dispositivos son fabricados por la industria tabacalera. Quienes estamos en el tema vemos en la historia para atrás que también se inventaron los filtros, y se decía que con el filtro del cigarrillo el daño era menor. También se inventaron los cigarrillos lights, los ultra lights, los mild, y todos han sido formas como de querer informarle al consumidor un posible menor daño, que luego no fue así, y todas estas formas son tan dañinas como el de cigarrillo original. Entonces nuestra postura como Facultad de Medicina es un principio más precautorio, de cautela, porque estos dispositivos no son para nada seguros para la salud humana. Bien, recordemos que la mayor parte de los dispositivos electrónicos para fumar están prohibidos por norma en la ley antitabaco impulsada ya hace años en administraciones pasadas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo el año pasado flexibilizó este decreto, o a través de un decreto esta normativa, habilitando la importación y la distribución y la venta en general de dispositivos para calentar tabaco seco. ¿Hay una mirada distinta de las autoridades sobre este tema? Bueno, eso es bien importante precisarlo. De acuerdo a nuestra normativa actual, a la ley de control de tabaco, al decreto de cigarrillos electrónicos específicamente, que es el 534 del 2009, los dispositivos electrónicos que vaporizan nicotina están prohibidos en nuestro país comercializarlos, importarlos, registrarlos, venderlos, y también está prohibido promoverlos. Por eso está alarma ante esta aprobación de una asociación que los promueve. Está prohibida su publicidad, su promoción, su patrocinio, y por supuesto lo que es importarlo y venderlo legalmente. El año pasado el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, autorizó otros dispositivos que se llaman productos de tabaco calentado, que también son electrónicos, pero que no utilizan líquidos con nicotina ni se vaporizan, sino que utilizan tabaco prensado como en un cilindro muy parecido a un cigarrillo, que se inserta en el calentador. Eso sí, están aprobados por decreto en contra de toda la opinión de la comunidad científica, académica, de quienes integramos la Comisión Interinstitucional Asesora de Control de Tabaco, que asesora al Ministerio de Salud Pública en este tema. Entonces, si bien esos otros dispositivos también no han demostrado dar menos daño a la salud, han demostrado que tienen menos concentraciones de algunos tóxicos en su aerosol y más de otros. O sea que la ecuación final no es que tienen menos concentraciones de productos dañinos, y mucho menos está laudado que sean menos dañinos a la salud. Pero en definitiva, desde el punto de vista normativo, esos están autorizados. Estos otros, los cigarrillos electrónicos que vaporizan los líquidos, están comprendidos dentro de una normativa de prohibición al que el país
digamos, caminó siguiendo compromisos internacionales, que es que Uruguay es un país firmante del Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud llama a los países parte, como Uruguay, a mantenerse atentos, a mantenerse vigilantes frente a estos productos, no tener una mirada complaciente y no permitir que se hagan alusiones de salud, de menos daño, de más saludable un dispositivo respecto a otro o respecto al cigarrillo convencional. Muy bien, le agradecemos mucho sus palabras a Laura Yambí del Hospital de Clínicas y también de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y volvemos contigo, Martín. Muchas gracias, Mariana. A propósito de diversas posibilidades de fumar, Cabildo Abierto propone que se derogue totalmente la ley que regula el mercado de cannabis. El diputado cabildante Álvaro Perrone anunció que se le comunicaría hoy al resto de la bancada oficialista esa postura. Ahora nos encontramos con la sorpresa que hay algunos legisladores del oficialismo que están dispuestos a apoyar una derogación total. Como nosotros lo tenemos en el programa de gobierno, hoy lo vamos a plantear en la reunión que vamos a tener. Veremos hasta dónde podemos llegar. Claramente esta ley no ha funcionado. La marihuana que se vende en la farmacia es muy poca, no alcanza a cubrir los gastos del IRCA. Es un tema que se ha puesto otra vez arriba de la mesa y bueno, como lo tenemos en el programa de gobierno, queremos avanzar. Desde que se instaló esta ley, el narcotráfico no ha parado. El cometido que tenía la ley, que era de alguna forma, como se decía, robarle una parte del mercado del narcotráfico, no ha funcionado. Así que bueno, lo que se vende en farmacia es muy poco, le está costando mucho dinero al Estado, por eso proponemos derogarla. Para el diputado nacionalista Álvaro Viviano, este tema no debería incluirse en el proyecto de ley de rendición de cuentas y, en todo caso, si es que hubiera cambios, deberían debatirse ampliamente. Mi opinión personal es que no es un tema para la rendición de cuentas, primero que nada. Segundo, en su tema que está resuelto desde la administración pasada, que de volver a plantearse requiere un debate muy amplio, un debate muy vasto, son temas complejos, que de algún modo antes que plantear una situación de esa hay que evaluar a fondo el impacto que tuvo. Me parece que no es un tema para ahora, es un tema para más adelante y eventualmente analizar en forma más tranquila, pero no es un planteo que se haya generado aún en el seno de la coalición de gobierno. Y el presidente Lacalle Pou tampoco está de acuerdo con el planteo de Cabildo Abierto. Dijo que si bien la ley vigente es perfectible, él no impulsará que se cambie. Proponer cambios en lo personal ahora no, sé que hay algunos legisladores que están en eso. Insisto, está en la pelota del poder legislativo, se podrán imaginar de que no me voy a meter ahí. Pero para el Ejecutivo tiene que continuar entonces el control. Si el Ejecutivo no lo mandó en la rendición de cuentas, por algo es. Además, Julio Calzada, que fue secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas durante el gobierno frente amplista encabezado por José Mujica, se refirió a los dichos del expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera, que días atrás, la semana pasada, a propósito de este asunto, dijo que habría que tomar medidas más radicales como la de legalizar drogas en general, más allá del cannabis. Además, Calzada planteó que quienes critican la ley de regulación, ahora sí, del cannabis, lo hacen sin ningún sustento, salvo en lo moral. Nunca hablamos de legalizar, sino de regular los usos, la venta, la distribución, la dispensación. La idea de legalizar se relaciona mucho con lo que es la discusión en los Estados Unidos, donde ellos no van por un modelo de regulación de los mercados, sino por una liberalización de los mercados. En primer lugar, nosotros hablamos acá, cuando hablamos, es de regular. ¿Regular por qué? Porque todas las drogas necesitan regulaciones. A su vez, el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas se refirió a aquellas voces que plantean la derogación de la ley que regula la comercialización del cannabis. No se hace ninguna evaluación cualitativa, cuantitativa, de los resultados de la aplicación de la ley. Se da una discusión en un plano más que nada moral, no de política pública, y nosotros creemos que el Estado se tiene que encargar, y lo planteábamos en ese momento, de lo que son las políticas públicas, ¿no? Después, si las personas tienen como opción usar o no usar drogas, es un problema que cabe a cada persona.
ahí donde funciona o debería de funcionar lo de la libertad responsable. Cada uno tiene la libertad en función de su responsabilidad consigo, con los demás, de usar o no usar drogas y usarlas de qué manera. Otro asunto, la intendenta Cose dijo que le solicitará a la comuna, a los equipos técnicos del BID, que se incorporen a la mesa de negociación con la oposición montevideana en torno a un nuevo préstamo para financiar saneamiento en el departamento capitalino. También dijo Cose que los barrios que se incluyan en justamente este nuevo proyecto van a depender de lo que sugiera ese equipo técnico. La Junta Departamental de Montevideo estudia el proyecto de préstamo de 70 millones de dólares que la Intendencia presentará ante el Banco Interamericano para el Desarrollo. La oposición adelantó que intentará que se incorporen nuevos barrios. A Montevideo no le van a enseñar lo que es sanear una ciudad, porque Montevideo es la ciudad más saneada de América Latina y esta es una política que se viene llevando hace más de 30 años. Nosotros incorporamos en este proyecto con el BID los mismos barrios que estaban en el proyecto que nos bloquearon y agregamos en acuerdo con el BID 2 barrios más, porque no podemos elegir al tuntún. Se elige de acuerdo con el BID porque tiene que responder a cantidad de beneficiarios, tiene que haber una relación entre el costo de la obra y a cuánta gente impacta. El Ejecutivo Comunal contempla dentro del nuevo proyecto las zonas de Casabo Norte y Rincón del Cerro. Los técnicos asesoran a las bancadas de ediles y en agosto se buscará la aprobación en el Pleno. Me parece que lo mejor es incorporar al BID a la mesa y que les expliquen, porque la verdad que parece como que no se entendiera. Si se puede incorporar a algún otro barrio, bárbaro, la plata no va a dar. Pero en realidad nosotros estamos para que esto salga y las obras se hagan de una vez. No podemos estar teniendo a la gente de rehén con estas cosas. Hoy el presidente Lacalle Pou respaldó a las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda en el marco de los distintos asuntos que abordó en esa rueda de prensa que estamos viendo. Recordemos que lo consultaron, o les contamos que lo consultaron a Lacalle Pou sobre el pedido de renuncia que hicieron el Frente Amplio y el diputado colorado Ope Pasque, justamente a por lo menos 2 de las 3 personas integrantes del directorio de la ANB ante el vencimiento de hipotecas derivado de 2 artículos de la Ley de Urgente Consideración, hecho que las autoridades no advirtieron con la antelación debida. Al respecto, justamente dijo Lacalle Pou: en primer lugar, hay que aceptar los errores. El error fue un tema de tiempo, se debió hacer antes, y concluyó: la situación da para tirón de orejas, no da para roja. Otro tema, les cuento que crece en Uruguay la patología llamada ojo seco, incrementada en los últimos años por el tiempo de exposición a las pantallas de distintos dispositivos. Principalmente se ha marcado un notorio aumento en poblaciones jóvenes, esto es de entre 18 y 24 años. El ojo seco existió siempre porque es multifactorial sus causas, pero hoy en día con todo el tema de las pantallas que hacen que nosotros no parpadeemos, que estemos continuamente como concentrados, mirando un punto fijo, en un ambiente de oficina, con luces artificiales, con un aire acondicionado, con calefacción, se acentúa muchísimo el síndrome de ojo seco. Hay cantidad de personas que padecen todos estos síntomas y no saben que los tienen. Síntomas de ardor, síntomas de arenilla, ganas de cerrar los ojos, cansancio en la vista, empezamos a ver de ratos bien, de ratos mal. El tapabocas también fue identificado como una de las causas de aumento de la patología. Hemos tenido una epidemia de ojo seco entre el aumento del uso de pantallas por la pandemia en el teletrabajo y el uso de tapabocas. Historia reciente. A 50 años de la caída de la cárcel del pueblo, que hasta 1972 utilizó el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la propietaria del inmueble en aquel momento escribió un libro con sus vivencias y brindó su primera entrevista televisiva. Fue aquí en TV Ciudad. Entre otras cosas, hoy de mañana, en Ciudad Viva, rememoró el día en que las fuerzas conjuntas descubrieron el lugar guiadas por 2 personas que habían sido del MLN Tupamaros. Una de ellas, Héctor Amodio Pérez. Cuando yo abro abajo y veo a Amodio, ¿no? A ese sí, lo veo ¿no? Fuerte. Y sí, agarrado así con una cara de loco. Y que yo le digo, no, pero tienen que mostrarnos lo judicial, ¿no? Y él
Y ahí es cuando empiezo a ver y veo que está todo verde. O sea que estaban todos los militares. Entonces, él le dice a Cristi, que estaba, el jefe, y le dice, esta mujer me está pidiendo lo de... La orden judicial. La orden judicial. Todo el batallón Florida estaba ahí. María Zulema Arenas recientemente escribió el libro Mi casa era la cárcel del pueblo. Integraba el MLN y habitaba junto a sus 4 hijas la planta principal de la casa ubicada en Juan Polié 1190, en cuyo sótano hubo 2 ex jerarcas de gobierno que la organización tomó como prisioneros. Muchas veces dicen, sí, porque estuvo Mitrione, estuvo... No. ¿Cuánta gente estuvo? No, los únicos 2 que estuvieron fue Pereira Reverbel y Frick Davy. Posteriormente a la caída, Arenas estuvo presa y se exilió y el inmueble fue usado como centro de torturas en el marco del terrorismo de Estado. Ahora pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, que recientemente decidió abrirlo a visitas. Su familia intentó sin éxito recuperar la casa. Nosotros hicimos todos los trámites para la devolución, pero bueno. Claro, estaba confiscada. Claro, pero la justicia dijo que no, que eran un instrumento de delito. Y bueno, y ahí quedó. ¿Qué decían tus hijas? Después se hicieron algunos otros trámites así, más políticos, pero nunca se dio nada. Ahora cambiamos de tema otra vez porque el economista Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, oficializó su candidatura a la reelección. Por ahora no se han conocido otros aspirantes a ese cargo. La fecha de elección del rector todavía no ha sido fijada aún, pero según el reglamento, la Asamblea General del Claustro debe reunirse una vez que se cumplan los 4 años que cada jerarca debe permanecer en el cargo, o sea, el periodo de 4 años. Arim cerrará su mandato el próximo 19 de octubre. Justo en esa fecha serán las elecciones de los consejos directivos de las facultades. Y motivados por el decreto que flexibiliza las normas de esta actividad en el país, o sea, de la caza en el país, integrantes de la ONG Trato Ético Animal fueron recibidos y recibidas por el ministro de Ambiente. Hablamos de Adrián Peña. Habíamos solicitado la reunión, ni bien conocimos el decreto que flexibiliza las normas de caza. Posteriormente solicitamos al Ministerio de Ambiente un pedido de informes para saber con qué estudios de impacto contaban para habilitar este decreto que flexibiliza la caza. Nos respondieron que no había estudios de impacto previo, por lo cual también solicitamos esta reunión con el ministro. Fue una reunión bastante amena, estuvimos casi 2 horas intercambiando sobre las necesidades del ministerio, también sobre las objeciones que hacíamos desde la sociedad civil de protección animal y las ONGs ambientalistas que están trabajando en el tema. El ministro Adrián Peña les informó que previamente a la presentación del decreto expuso objeciones al presidente de la República y actualmente mantiene reparos en torno al mismo. Así que algo que creemos importante destacar es que se está violando lo que sería ese principio de precaución en el que implica analizar todas las instancias previas antes de habilitar algo que puede llegar a ser nocivo. Eso no se está teniendo en cuenta sin estudios de impacto. Y que hay un gran problema que es la falta de inspectores. Hablamos de un ministerio que es muy reciente, que se crea por la Ley de Urgente Consideración, que todavía no tiene instalaciones físicas, de hecho nos reunimos en presidencia, y que al momento tiene problemas para inspeccionar las actividades que ya están permitidas, por lo que este decreto carga aún más a este ministerio con la necesidad de inspeccionar algo que si no se controla muy bien es altamente nocivo para todos los animales, para las especies nativas, para el ambiente, para la sociedad. Por eso creemos que es muy importante revisarlo y por supuesto que se derogue este decreto. Claramente como sociedad civil estamos en contra de la caza, la campaña que llevamos adelante se llama Uruguay sin caza, pero una de las propuestas que le presentamos al ministro es empezar a trabajar sobre la prohibición de la caza con perros en principio, porque es una actividad que viola la ley 18.471 de protección animal y también porque es un gran aporte para la generación de jaurías que tantos problemas está generando en el campo. Tengamos presente que este decreto está firmado por el Ministerio de Ganadería y que estaría respaldando la caza con perros también, o sea, esto es totalmente contradictorio. Rita Rodríguez agregó que con el ministro quedó abierto el diálogo para empezar a trabajar generando espacios de reflexión y asesoramiento con académicos y actores relevantes sobre caza. En los próximos días estarán solicitando reuniones con los ministerios de Ganadería y de Turismo. Y ahora la Villa del Cerro con Diego Martínez. Adelante, Diego.
Muy bien, Martín, volvemos acá a la Villa del Cerro. Ya está inaugurada formalmente estas obras de este nuevo Rampla Social. Y para conversar sobre esto estamos con Eduardo H., integrante del Ejecutivo de la UF, y con Daniel Bianchi, presidente de Rampla Juniors. Eduardo, tenés mucho que ver con estas obras. ¿Cómo lo sentís? Realmente es una alegría poder dar este primer paso en un viejo proyecto de Rampla, un club al que quiero mucho, al que mi viejo tuvo el honor de ser secretario. Y bueno, con Daniel, un amigo que me dio la vida y que justo coincidimos con Pérez Huelmo, que es el arquitecto que ha diseñado esto, y con un grupo de inversores que ayudaron a poner el financiamiento. Hoy estamos dando este primer paso en este viejo sueño que no tengo dudas que falta poquito para que se complete y sea realidad. Bianchi, presidente de Rampla Juniors, ¿cómo lo ves? Bueno, el saludo para Martín en estudios, al cual seguimos permanentemente. Sí que estamos muy contentos, muy felices. Un grupo inversor que llega con capitales uruguayos, pero con gente amiga, y eso nos da la tranquilidad de que se va a cumplir el proyecto. Y nosotros con la obligación de la reciprocidad, de ordenar un club, de administrarlo bien y de llevarlo a lo que queremos llevarlo, y seguramente va a ser la transformación más importante que tenga Rampla, porque esta es la obra más importante de la zona oeste de Montevideo en los últimos 60, 70 años, indudablemente. ¿Cuántas personas se anotaron para esta primera instancia? No, impresionante. El club ya recuperó un montón de socios, va a llegar a los 1000 socios seguramente el club, y el club social de prescripción ya tiene más de 200. O sea que cuando mañana comiencen los socios a ingresar, seguramente esto va a tener un desarrollo pero muy importante. Acá viven 250.000 personas. Lo más cerca es a 12 kilómetros Urunday, donde tiene un alto porcentaje de socios que son del Cerro, de la Villa del Cerro y los aledaños. Entonces creo que esto va a tener un desarrollo pero muy importante. ¿Qué se proyecta para futuro? Se habla de un viejo sueño de una piscina. Cuanto más socios tenga, mejor va a ser para Rampla y para la sociedad. Y además ya el grupo inversor está especulando y viendo la posibilidad de ampliación hacia los costados, hacia arriba. Son 2.800 metros cuadrados que hoy están en Rampla, propiedad de Rampla, 5 padrones que se van a unificar en pocos días. Esto estaba declarado como terreno baldío por la Intendencia. En este salón tocó Donato Raciati, tocó Alberto Castillo, hubo cumpleaños de 15, hubo fiestas, pero bueno, el club estaba un poco abandonado. Y bueno, a eso vinimos con un grupo de gente muy importante, porque está todo Rampla atrás sin banderías políticas para desarrollar lo que queremos desarrollar. Para cerrar, cierro con Eduardo H. Eduardo, fuiste presidente de Nacional. Hoy Nacional está atravesando por una situación similar de ser un club social. Parece ser la salida para los clubes, para no depender tanto de otros, poder forjar algo social y deportivo que le dé a los socios, que los socios además den capital al club. Sí, yo creo que en Nacional vivimos un proceso muy similar al que estamos haciendo ahora en Rampla. El viejo tuvo el honor de inaugurar la sede nacional allá en el año 1957, una sede espectacular que hoy el propio arquitecto Pérez Huelmo, que es quien aquí está en Rampla, lo pusimos a andar. Con esa misma idea, con ese mismo grupo de gente que hoy estamos aquí en Rampla, tengo que agradecer también, porque sin duda había que ordenarlo, y la directiva encabezada por Daniel, desde todo punto de vista, hizo posible que este emprendimiento se realizara. Y quiero agradecer también, porque la Intendencia nos ha tenido mucha paciencia. O sea, entendió la importancia del proyecto, vino aquí a este salón la Intendenta con todo su equipo y nos ha facilitado y nos ha ayudado. Entonces yo creo que esto es una obra de todos, un barrio realmente, cada vez que uno viene y lo ve, uno dice, ¿cómo puede ser que Montevideo lo tenga olvidado? Y bueno, yo creo que esto es un granito de arena que estamos poniendo para que el Cerro vuelva a ser lo que sin duda debe y va a volver a ser. Daniel Bianchi, presidente de Rampla Juniors, y Eduardo H., el ejecutivo de la UF, le agradecemos por estos minutos. Queda inaugurado este Rampla Social acá en la calle Grecia. Volvemos a estudio cuando quieras, Martín. El saludo para Bianchi y para la gente de Rampla. Y ahora cambiamos de tema en estudios porque está pronta Julieta Núñez Thomas.
Ahí recibía el saludo, Bianchi, de la voz justamente, o en la voz de Diego Martini. Decía, está pronta Julieta Núñez Tomás y va a hablar de asuntos presupuestales vinculados a innovación e investigación. Julieta, ¿por dónde empezás? Bueno, comentando que la Comisión Directiva de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular presentó una carta abierta dirigida al gobierno que escribieron luego de analizar los artículos de la rendición de cuentas vinculados justamente al presupuesto para ciencia. Esta carta dice en un momento que nuestra sociedad científica ve preocupada y con desconcierto la falta de un sustantivo apoyo del gobierno nacional a la investigación científica. Nosotros hablamos con el presidente de esta sociedad, con Pablo Smirich, y lo que nos mencionó fue por qué la necesidad de hacer abierta, de comunicar esta preocupación que tiene la comunidad científica a toda la sociedad. Cuando uno escucha las declaraciones de los diversos actores políticos con respecto al rol de la ciencia en el país, pareciera que finalmente se entendió la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de cualquier país. Y claro, la comunidad cuando escucha este tipo de declaraciones, como que se ilusiona, ¿no?, de que finalmente van a llegar esos recursos que son necesarios. Sinceramente nosotros no sentimos que estamos pidiendo nada que no corresponda y que no beneficie al país. Nosotros no se piden grandes aumentos presupuestales que sean desubicados, digamos, en cuanto a lo que el país puede dar y debería de dar. No se está pidiendo nada disparatado, ¿no? Los científicos no estamos, digamos, apartados de la realidad nacional. Nosotros sabemos lo que el país, digamos, en qué tipo de país vivimos, ¿sí? Pero consideramos que los reclamos son justos y que, por otra parte, benefician a la sociedad, ¿sí? No nos benefician a nosotros solamente como investigadores, sino que nosotros queremos volcar nuestros conocimientos a la sociedad, a todo lo que el país ha invertido en formar científicos. Eso tiene que tener una retribución. Y realmente sentimos que si no se nos da el apoyo necesario, no se puede dar. ¿Qué más nos podés contar, Julieta, de esta sociedad? Bueno, es en realidad la asociación, la sociedad más grande de bioquímica y biología molecular. Es la filial, además, más importante de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, que nuclea a más de 900 científicos. Esta sociedad en particular no tiene únicamente a las diferentes facultades de la Universidad de la República que trabajan en ciencias, en biología y en bioquímica, sino también al Clemente Estable, al Institut Pasteur, a Línea. Se vincula con muchísimas personas, representa a la enorme mayoría de la comunidad científica que trabaja en esto. De hecho, nuclea a más de 350 investigadores entre docentes y estudiantes. ¿Y cuáles son las consecuencias de la falta de presupuesto que se denuncia? Bueno, hay una serie enorme de consecuencias y de hecho Pablo nos estuvo comentando muchas de ellas. Una tiene que ver con no poder acceder a equipos de punta en calidad y eso lo que genera es que las investigaciones sean de menor calidad en nuestro país y obviamente el país vaya quedando rezagado a la hora de investigar, a la hora de innovar en ciencia y en todas estas cuestiones que son tan necesarias además y quedaron evidenciadas su importancia con la pandemia. Esto lo que genera es que tengan que muchas veces utilizar pasantías o algunas cuestiones así para poder utilizar equipos de este nivel de avance tecnológico fuera del país y luego con esos resultados volver al nuestro. También lo que nos mencionaba es que se ven bastante mermados los presupuestos y la cantidad de recursos que tienen las agencias que financian los proyectos de investigación. Y lo que él nos señalaba es que estos proyectos se evalúan por un grupo de investigadores que están especializados en el tema sobre el que es ese proyecto y que hay muchos proyectos que están calificados como muy buenos e incluso como excelentes que quedan por fuera de la financiación y eso también obviamente hace que la ciencia de nuestro país quede más atrasada en comparación con países de la región. No estamos hablando con países de otras regiones que quizás podemos tratar de tener en cuenta que quizás tengan más avance, ¿no? Esto es algo que está sucediendo con los países de nuestra propia región. Y también lo que nos mencionaba es que tiene ahí un impacto
esto vinculado a la necesidad de insertar en el sistema a jóvenes investigadores e investigadoras. ¿Por qué? Porque el sistema que se utiliza para insertarlos es el sistema de becas y hay una serie de problemáticas asociadas a las becas que nos comentaba Pablo Smirich, como decíamos, que es presidente de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular. Estamos en una situación desde hace muchísimos años, ¿sí?, en la cual ni siquiera podemos darle oportunidad a todos los investigadores jóvenes a obtener una beca, que estamos hablando, como les digo, de un salario muy básico, un contrato a término, que tiene un montón de problemas, digamos, en cuanto a seguridad social, ¿no? Todo ese tipo de beneficios no los tienen, o sea, entonces, ya que las becas son problemáticas por ser becas, ¿sí?, cuando ni siquiera se la podemos dar a todos, ¿sí?, los interesados, es una situación bastante precaria, ¿no? Bastante precaria. Entonces, ese es un problema grande, la inserción, ¿sí? ¿Y eso en qué resulta? En que las personas se dedican a otra cosa o se van del país a hacer lo que les gusta a otro lado, con lo cual el país pierde toda la inversión que ya hizo, de muchos años en esa gente. Incluso, una vez que los investigadores e investigadoras hacen sus maestrías y doctorados, ahí llega otro punto de inflexión en el cual ya no pueden aspirar a esos contratos por beca y necesitan tener otro tipo de cargos. Nosotros tampoco se los podemos dar a todos, ¿sí? Entonces, hay varios momentos en que eso es un problema y es gran parte de lo que ocasiona la fuga, ¿no?, de talentos al exterior. Continuamos, pero ahora en el segmento internacional y comenzamos contándoles que la Unión Europea enfrenta niveles de sequía de riesgo en casi la mitad de su territorio provocado por el cambio climático, mientras una ola de calor sin precedentes provoca incendios incontrolables en varios países y alerta roja en el Reino Unido por primera vez en la historia por las altas temperaturas. Según Bruselas, el 46% del territorio de la Unión Europea está expuesto a niveles de sequía considerados de riesgo, lo que significa un déficit importante de humedad del suelo, indicó el Centro Común de Investigación en su informe de julio, y un 11% está en nivel de alerta con la vegetación y cultivos debilitados por la falta de agua, según el informe de ese servicio de la Unión Europea. Según los científicos, existe una relación directa entre las olas de calor y el cambio climático, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad, duración y frecuencia. Varios países de Europa Occidental, entre ellos Francia y España, continúan la lucha contra devastadores incendios forestales desencadenados por una ola de calor que podría batir récords en los próximos días y que por primera vez ha motivado que Gran Bretaña decrete una alerta roja por las altas temperaturas, donde se ha exhortado a la población a racionar el uso de agua. En España, cerca de 20 incendios forestales seguían activos y fuera de control en distintos puntos del país, quemando miles de hectáreas y provocando muertes y desplazados, mientras que Portugal y Grecia también han reportado una situación similar, agravada por las altas temperaturas. Nos acercamos a la región porque en Ecuador el presidente Guillermo Lasso será investigado por la Fiscalía General de Estado por su presunta responsabilidad en la detención ilegal del dirigente campesino Leónidas Issa, uno de los líderes de las recientes protestas de organizaciones sociales e indígenas. En medio del diálogo que mantiene el gobierno con la Confederación de Naciones Indígenas que representa a los campesinos que protagonizaron las recientes protestas por los precios del combustible y la canasta básica, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación previa contra el presidente Guillermo Lasso y los ministros del Interior Patricio Carrillo y de Defensa Luis Lara. La causa, caratulada como presunto delito de privación ilegal de Leónidas Issa, presidente de la CONAIE, está tipificada en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que el servidor o servidora pública que prive ilegalmente de libertad a una persona será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años. Issa fue detenido el 14 de junio por presunto delito flagrante en San Juan de Pastocalle, en Cotopaxi, ni bien iniciada la movilización nacional que finalizó después de intensos enfrentamientos callejeros con la policía que dejaron un saldo de 5 muertos y centenares de heridos. Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía indicó que por disposición constitucional
tiene la obligación de investigar todas las denuncias presentadas e impulsaría una acusación formal contra los supuestos infractores, solo en caso de hallar mérito suficiente, tras la denuncia presentada por la CONAI el mismo día en que Issa fue detenido alegando que el procedimiento había sido ilegal. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral ordenó eliminar contenidos falsos sobre Lula divulgados en redes sociales bolsonaristas y descarta vínculos con el asesinato de un exalcalde paulista del PT en 2002. El presidente interino del Tribunal Superior Electoral de Brasil y ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó que diputados y canales bolsonaristas eliminen las noticias falsas sobre los vínculos del Partido de los Trabajadores con el grupo narco Primer Comando de la capital y el magnicidio del exalcalde del PT, Celso Daniel, en el año 2002. La resolución incluye los contenidos sobre dichos que se le atribuyeron al expresidente Lula da Silva acerca de que los pobres son como papel higiénico porque serán utilizados solamente en las elecciones y luego descartados, así como se aclara que el asesinato de Daniel es un caso cerrado por el Poder Judicial con los responsables debidamente procesados y juzgados por el Ministerio Público de San Pablo sin que se tengan noticias de la participación del Partido de los Trabajadores ni de sus afiliados. El fallo elaborado por de Moraes establece que el sensacionalismo y la difusión sin sentido de contenidos falsos de tal magnitud pueden comprometer la tranquilidad del proceso electoral, lesionando valores, principios y garantías constitucionales, en particular la libertad de sufragio y el ejercicio de la ciudadanía. La sentencia determina la inmediata remoción de los contenidos con una multa diaria de 10.000 reales, unos $1.800, medida que afecta entre otros al senador e hijo del presidente Flavio Bolsonaro, a los diputados Helio López y Carla Zambelli y al asesor especial de Bolsonaro, Max Guilherme Machado. Ahora una noticia más que importante para la región, porque 12 militares colombianos acusados de matar a 127 inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros en la Sierra Nevada comparecen ante familiares de las víctimas convocados por la Junta Especial para la Paz para reconocer sus crímenes. Durante la audiencia de reconocimiento de los casos en la costa caribe que se desarrolla entre hoy y mañana en la ciudad de Valledupar, se espera que 13 militares que formaron parte del batallón La Popa reconozcan públicamente su implicación y responsabilidad en la comisión de 120 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate. El comisionado de Derechos Humanos del pueblo Huigua, Pedro Loperena, aseguró que en su pueblo ocurrieron 50 ejecuciones extrajudiciales que cometió tanto este batallón como otros 2 más que actuaron en los departamentos de La Guajira y el César, y no solo las 3 que reconocen en el caso de la Junta Especial para la Paz. Sin embargo, Loperena agradeció a esta justicia especial por recuperar los casos que llevaban escondidos años en la Fiscalía y que tenía la justicia militar engavetados, y que si no existiera la Junta seguirían en esa situación, según dijo. Los falsos positivos es el nombre con el que la prensa colombiana denominó el involucramiento del ejército en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate y obtener resultados operacionales muy exitosos contra la guerrilla que le costaron la vida a más de 6.000 inocentes. Y finalizamos comentándoles que el gobierno de Panamá y las comunidades indígenas lograron un acuerdo en el precio de combustible y avanzan en las negociaciones, aunque continúan las movilizaciones. Las negociaciones siguen, pero las protestas también, luego que el gobierno y los sindicatos nucleados en la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado anunciaran este domingo un acuerdo para rebajar aún más el precio de la gasolina a cambio de despejar parte de las vías que mantenían bloqueadas. Durante las últimas 2 semanas el país registra múltiples manifestaciones y cortes de carreteras para exigir al gobierno que intervenga y baje los precios de los combustibles, pero también de alimentos y medicinas, además de exigir medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos del Estado. El acuerdo alcanzado es por 3 meses renovables y también contempla seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas, luego que el defensor del pueblo y representante del gobierno en las negociaciones informara que se fijará el galón de combustible en $3,32. Sin embargo, para algunos sindicatos las medidas anunciadas por el presidente Laurentino Cortizo no fueron suficientes y anunciaron que continuarán con las movilizaciones hasta que el precio del galón de combustible se ubique por debajo de los $3. Hasta aquí la información por este bloque. Ahora tanda y después hay más.
Seguimos adelante haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Estamos bien cerquita de un hecho muy importante del que dimos cuenta el viernes pasado, porque mañana van a comenzar o se van a reanudar las excavaciones en predios militares en búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas durante el periodo del terrorismo de Estado. Esto, la nueva etapa, va a comenzar en un área donde actuaba el Servicio de Material y Armamentos, ¿no?, que era en realidad parte de lo que se conoce como, o se conoció en su momento como 300 Carlos. Fue adelanto antes de ir a la última pausa. Más de 50.000 personas pasaron en la semana de vacaciones de invierno por las diferentes actividades organizadas por la Intendencia de Montevideo en el espacio Modelo Abierto. Eso entre otras cosas. Compartimos un resumen. Algo para repetir y para multiplicar, cómo los espacios estuvieron plenos de personas, de familias, de niños. Quiero felicitar a todos los equipos de la Intendencia que trabajaron en esto, que fueron muchos, desde cultura, espacios públicos, participación, convivencia. Me debo estar dejando a alguien en el tintero, pero verdaderamente creo que fue un éxito y bueno, vamos a ver si lo podemos repetir. Ahora miramos hacia el norte, el litoral también, porque la Intendencia de Salto hizo una buena evaluación de lo que dejaron las vacaciones de invierno en las termas de Daymán y de Arapey. De acuerdo a la información que tenemos de los operadores turísticos privados del departamento, el nivel ha sido bastante disperso, bastante variable en lo que fue la primera semana de vacaciones con la segunda, donde la segunda repuntó bastante. La evaluación la vamos a hacer una vez pasadas las vacaciones, donde ahí nos hacemos de la información, nos hacemos de los datos. De todas formas, en las termas del Arapey, lo que tiene que ver con los alojamientos de la Intendencia, de todos los salteños y las salteñas, el nivel de ocupación en esta última semana fue variando y fue mejorando, teniendo ahora durante este último fin de semana niveles bastante óptimos y se podría decir que en la totalidad casi llegando a un 100% de ocupación. Eso es muy alentador para nosotros, pero sabiendo que las condiciones y en comparación con el vecino país, con la República Argentina, tenemos una desventaja desde el punto de vista cambiario y eso se ha notado. Durante el tiempo de pandemia los visitantes que teníamos era más bien turismo interno, moviéndose dentro del país y recibiendo turistas desde el sur de nuestro país sobre todo. Una vez que se abren las fronteras, el turista que se acerca, sí, bastantes argentinos, muchos brasileros y sobre todo en la zona de las termas del Arapey por la cercanía de la frontera. Y con esta situación del vecino país, sabemos que tenemos que apuntar hacia otro destino, hacia otro visitante que tiene que ver con los brasileros, que son a quienes le podemos estar ofreciendo los servicios, las bondades que tiene nuestro departamento para que venga a visitarnos. Antes del cierre comparto con ustedes un par de datos. Cerrando la cuestión vinculada a lo que dejaron las vacaciones de invierno, les contamos que hoy en la circulación de este a oeste, según datos de la Policía Caminera, pasaron por el peaje de Pando 2.490 vehículos a las 5 de la tarde y 2.760 a las 6 de la tarde. Día de retorno seguramente para mucha gente. También les cuento que en Lado B en instantes va a ser entrevistado el ex ministro de Economía y Finanzas, entre otras cosas, Danilo Astori, y también Eduardo Lalo Fernández, que fue dirigente de AEBU durante mucho tiempo, lo que abarca el periodo de la crisis financiera del año 2002, porque justamente el Lado B está haciendo un ciclo a 20 años de aquellos sucesos. Y ahora repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas en Montevideo y área metropolitana, según datos proporcionados por Inumet, imágenes de la Rambla de Montevideo. Y ahí está lo que se espera para mañana, martes 19 de julio, vuelve fuerte la actividad con bajísima temperatura mínima, 2 grados se espera que haya mañana, 15 la máxima, no está previsto que llueva, lo mismo para el miércoles en términos del aspecto del cielo, poquito más arriba la mínima ese día, 4 de mínima y bastante más arriba la máxima, 19 grados donde hay que firmar, no está mal para este momento del año. Ya tramo final del mes de julio, 21 de julio será el jueves, mínima de 9, bastante más alta, máxima no tan alta de 17 grados.
Y hasta aquí la información. Gracias por estar. Mañana tempranito, primera edición de MBD Noticias, que puntualmente a las 7 y en la pantalla de TV Ciudad tendrá la edición central. Que pasen bien. Pública y senadora del MPP, Lucía Topolansky. Trabajadores rurales y la academia critican medidas de flexibilización sobre registro de agroquímicos del Ministerio de Ganadería. Lo consideran un retroceso desde el punto de vista ambiental y laboral. Más de 350 profesionales de la ciencia y la investigación manifestaron su preocupación y desconcierto por la falta de apoyo presupuestal para investigación e innovación. Presidente de la República respaldó a directores de la Agencia Nacional de Vivienda, pese a error de los funcionarios que pudo haber costado millones de dólares al Estado. El politólogo Daniel Buqué advierte fisuras en la coalición de gobierno por disputa de recursos para reforzar las áreas de influencia de cada partido. Integrantes de la ONG Trato Ético Animal plantearon al ministro de Ambiente que se prohíba utilizar perros en la casa deportiva. Ministerio de Economía de Bolivia destaca suba del precio del combustible en Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou prefirió no responder. Crece en Uruguay la patología de ojo seco, incrementada en los últimos años por el tiempo de exposición a las pantallas. Empieza la etapa final de las obras de saneamiento y drenaje fluvial en el barrio Manga, que abarcan 400 hectáreas, 5.500 viviendas y 20.000 personas. La dueña de la casa donde funcionó la cárcel del pueblo editó un libro y en TV Ciudad habló por primera vez del tema. El economista Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, oficializó su candidatura a la reelección. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso será investigado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Ola de calor castiga a Europa con récords de temperatura e incendios forestales.